Lea la Biblia en un año, 73 libros, día 122. Jueces, capítulo 17 al capítulo 19, Salmos 120 y 121. San Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al 32. Jueces, capítulo 17. Vivía en la montaña de Efraín un hombre que se llamaba Micá. Dijo a su madre: las 1100 monedas de plata que te habían robado y a propósito de las cuales habías pronunciado una maldición que oí con mis propios oídos, pues bien, esa plata la tengo yo la había tomado. Su madre dijo inmediatamente: Yahvé bendiga a mi hijo. Él le devolvió las 1100 monedas de plata, pero su madre dijo: yo misma había dedicado este dinero a Yahvé por mi hijo, para que hiciera un ídolo y una estatua de bronce. Te puedes quedar con él. Él, sin embargo, entregó el dinero a su madre. Ella sacó 200 monedas y se las dio a un orfebre. Con ellas hizo un ídolo y una estatua de bronce que quedaron en la casa de Micá. Ese hombre Micá se hizo un pequeño santuario doméstico. Tenía un efod, terafín, y luego consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En ese tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bueno. Había entonces en Belén de Judá un joven levita que vivía como huésped en ese clan de Judá. Un día dejó Belén de Judá, esperando que alguien lo adoptara donde fuera. Caminando llegó a la casa de Micá en la montaña de Efraín. Micá le dijo: ¿de dónde vienes? Respondió: soy un levita de Belén de Judá y busco quedarme como huésped donde encuentre. Micá le dijo: quédate conmigo, serás para mí un padre y un sacerdote. Te daré 10 monedas de plata al año y además alojamiento y comida. El levita aceptó quedarse en la casa de ese hombre y ser para él como uno de sus hijos. Micá consagró al levita y el joven pasó a ser su sacerdote y prestaba servicios en la casa de Micá. Entonces Micá pensó: ahora sé que Yahvé me favorecerá, porque tengo como sacerdote a un levita. En ese tiempo no había rey en Israel. Fue entonces cuando la tribu de Dan buscó un territorio donde instalarse, porque hasta ese día no había recibido su parte en medio de las tribus de Israel. La gente de Dan envió a 5 hombres de los suyos para que recorrieran el país y lo exploraran. Les dijeron: vayan a inspeccionar el país. Estos llegaron pues a los montes de Efraín, cerca de la casa de Micá, y allí pasaron la noche. Como estaban muy cerca de la casa de Micá, oyeron la voz del joven levita y salieron a dar una vuelta. Le preguntaron: ¿quién te trajo para acá? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué te quedaste aquí? Les respondió: Micá hizo esto y eso por mí. Me paga y yo le sirvo como sacerdote. Le dijeron: consulta a Yahvé para que sepamos si resultará este viaje que estamos haciendo.
El sacerdote les dijo: vayan en paz, su viaje está bajo la protección de Dios. Partieron y después los 5 hombres y llegaron a Lais. Vieron que sus habitantes vivían sin temor, según la costumbre de los sidonios, que la ciudad era tranquila y confiada, sin rey que la gobernara, que estaban lejos de los sidonios y que no tenían vinculación con nadie. Cuando regresaron donde sus hermanos en Sorea y Estaol, estos les preguntaron: a ver, díganos, ¿qué noticias traen? Respondieron: de pie. Vamos, vimos una tierra magnífica, pero ¿por qué se quedan ahí parados? Vamos, tenemos que apoderarnos de esa región. Hallarán allí un pueblo sin desconfianza. Su territorio es largo y ancho. Dios lo ha puesto en nuestras manos. Allí nada falta de lo que puede hallarse en la tierra. Salieron pues los danitas de Sorea y Estaol, completando un número de 600 hombres equipados para la guerra. Subieron a Kiriat Jearim en Judá, donde acamparon. Por eso ese lugar se llamó Campamento de Dan hasta el día de hoy. Está al oeste de Kiriat Jearim. De allí se dirigieron a la montaña de Efraín y llegaron cerca de la casa de Micá. Entonces los 5 hombres que habían recorrido el territorio hasta Lais tomaron la palabra y dijeron a sus hermanos: ¿saben que en una de esas casas hay un efod y terafim, un ídolo y una estatua de bronce? Piensen un poco lo que deberían hacer. Dieron una vuelta y entraron en la casa de Micá. Allí estaba el joven levita, a quien saludaron. Mientras tanto, los 600 danitas armados estaban parados frente a la puerta. Los 5 hombres que habían ido a explorar el territorio subieron, entraron en la casa, tomaron el ídolo, el efod, los terafim y la estatua de bronce. El sacerdote estaba en la puerta de la casa con los 600 hombres armados. Al ver a los 5 hombres que entraban en la casa de Micá y que tomaban el ídolo, el efod, los terafim y la estatua de bronce, el sacerdote les dijo: ¿qué hacen? Le respondieron: cállate, ponte la mano en tu boca y ven con nosotros. Serás para nosotros un padre y un sacerdote. ¿Qué es mejor para ti, ser el sacerdote de un solo hombre en su casa o ser el sacerdote de toda una tribu, de todo un clan de Israel? El sacerdote se sintió muy feliz, tomó el efod, los terafim, el ídolo y la estatua de bronce y se fue con todos esos hombres. Al reiniciar la marcha, pusieron en la vanguardia a los niños, el ganado y el equipaje. Cuando ya estaban lejos de la casa, los vecinos de Micá se juntaron y se lanzaron en persecución de los danitas, gritando detrás de ellos. Los danitas se dieron vuelta y dijeron a Micá: ¿qué significa ese tropel? Le respondió: ustedes me quitaron los dioses que me había hecho, tomaron a mi sacerdote y se fueron. No me queda nada y todavía me preguntan ¿qué pasa? Los danitas le dijeron: déjate de gritarnos, pues algunos de nuestros hombres podrían enojarse y abalanzarse sobre ustedes, y tú y tu familia podrían dejar aquí su pellejo. Los danitas prosiguieron su camino y Micá, al ver que ellos tenían más fuerza, dio media vuelta y regresó a su casa. Los danitas se llevaron todo lo que se había hecho Micá
junto con el sacerdote que estaba en su casa, y se dejaron caer en Lais, sobre una población tranquila y confiada. Pasaron a cuchillo a todo el mundo y quemaron la ciudad. No hubo nadie que la socorriera, pues Sidón quedaba lejos y no tenían relación con nadie. La ciudad efectivamente se encuentra en la llanura en dirección a Bet-Rehob. La reconstruyeron y se instalaron allí. Pusieron a la ciudad el nombre de Dan, en memoria de su padre Dan, hijo de Israel, pero antes la ciudad se llamaba Lais. Los danitas instalaron allí al ídolo por su cuenta, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de Dan hasta el día de la deportación. Instalaron en medio de ellos al ídolo que Mica había hecho, y esto duró tanto como la casa de Dios en Silo. En ese tiempo no había rey en Israel. Un levita que vivía en el extremo de la montaña de Efraín tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. Su concubina le fue infiel y lo abandonó, volviéndose a la casa de su padre en Belén de Judá, donde permaneció más o menos 4 meses. Su marido se puso en camino para ir a buscarla, hablarle al corazón y traerla de vuelta. Con él iban su sirviente y 2 burros. Ella lo hizo entrar en la casa de su padre, y apenas el padre de la joven lo vio, salió feliz a encontrarlo. Su suegro, padre de la joven, lo retuvo y se quedó 3 días con él. Comieron, bebieron y pasaron la noche en ese lugar. Al 4.º día se levantaron de madrugada y el levita se dispuso a partir. Pero el padre de la joven dijo a su yerno: «Repón tus fuerzas, cómete un pedazo de pan, luego te irás». Se sentaron, comieron y bebieron los 2. Entonces el padre de la joven dijo a su marido: «Quédate todavía una noche, disfruta un poco más». El hombre estaba listo para partir, pero su suegro le insistió tanto que cedió y pasó la noche en ese lugar. Al 5.º día, como se levantara muy temprano para irse, el padre de la joven le dijo: «Repón tus fuerzas, espera la caída de la tarde». Comieron los 2 juntos. Cuando el marido se disponía a partir junto con su concubina y su sirviente, su suegro, el padre de la joven, le dijo: «Mira, ya es tarde, no tardará en anochecer. Quédense aquí esta noche, disfruta un poco más. Mañana levántense temprano y partan para su tienda». Pero el marido no quiso quedarse una noche más. Partió con sus 2 burros cargados y su concubina rumbo a Jebús, es decir, Jerusalén. Cuando estuvieron cerca de Jebús, como ya atardecía, el sirviente dijo a su patrón: «Tú deberías dejar el camino y entrar en esa ciudad de los jebuseos. Nosotros pasaremos aquí la noche». Pero su patrón le respondió: «No entraremos en una ciudad extranjera. Esa gente no es israelita. Sigamos mejor hasta Gibea». Y añadió: «Apresurémonos en alcanzar una de esas ciudades, Gibea o Ramá, para pasar allí la noche». Pasaron de largo, siguieron caminando y llegaron cerca de Gibea de Benjamín, cuando el sol ya se ponía. Saliendo del camino, entraron en Gibea para pasar allí la noche. El levita fue a sentarse a la plaza, pero nadie lo invitó a alojarse en su casa. Un anciano volvía al final de la jornada de su trabajo en el campo. Ese hombre era de la montaña de Efraín, pero vivía en Gibea, cuyos habitantes pertenecían a la tribu de Benjamín.
Al levantar la vista, divisó al hombre de paso que estaba sentado en la plaza de la ciudad. El anciano dijo al levita: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Este respondió: venimos de Belén de Judá y vamos a los confines de la montaña de Efraín, porque yo soy de allá. Allí fui hasta Belén de Judá y me vuelvo a mi casa, pero nadie me ha recibido en la suya. Tengo, sin embargo, paja y forraje para nuestros burros, pan y vino para mí, para mi mujer y para mi sirviente. No nos falta nada. El anciano le dijo entonces: no te preocupes, yo te daré lo que necesites, pero no pases la noche en la plaza. Lo invitó a su casa y dio forraje a los burros mientras los viajeros se lavaban los pies. Comieron y bebieron. Todo parecía ir muy bien, hasta que los hombres de la ciudad, verdaderos depravados, rodearon la casa y golpearon la puerta. Le dijeron al anciano, dueño de la casa: di a ese hombre que está en tu casa que salga, para que abusemos de él. Salió el dueño de la casa a hablarles y les dijo: no, mis hermanos, por favor, no se comporten mal. Ustedes ven que este hombre está ahora bajo mi techo. No cometan una cosa así. Tengo una hija que es todavía virgen y él tiene también su concubina. Se las entregaré. Pueden violarlas y tratarlas como quieran, pero no cometan una cosa tan fea con ese hombre. Los otros no quisieron hacerle caso. Entonces el levita tomó a su concubina y la sacó para afuera. La violaron y abusaron de ella toda la noche hasta el amanecer. Al alba la dejaron irse. La mujer regresó al amanecer y se derrumbó delante de la puerta de la casa donde se alojaba su marido. Allí permaneció hasta que fue de día. Se levantó entonces su marido, abrió la puerta de la casa y salió para continuar su viaje. Su concubina estaba tirada frente a la puerta de la casa, con las manos en el escalón. Le dijo: párate, para que nos vayamos. Pero no hubo respuesta. El hombre la cargó sobre su burro y retomó el camino para regresar a su casa. Al llegar a su casa, tomó un cuchillo, agarró el cuerpo de su concubina y lo despedazó hueso por hueso en 12 trozos, que despachó a través de todo el territorio de Israel. A los hombres que había enviado les había dado esta orden: pregunten en todo Israel, ¿se ha visto algo semejante desde que los israelitas salieron de Egipto hasta hoy día? Reflexionen, deliberen y den su opinión. Todos los que veían eso decían: nunca se ha visto algo semejante desde que los hijos de Israel salieron de Egipto hasta este día. Salmo 120. Al Señor, en medio de mi angustia, yo clamé, y Él me respondió. Salva mi alma, Señor, de los labios mentirosos, de la lengua calumniadora. ¿Qué se te dará, o qué se te agregará, oh lengua calumniadora? Flechas muy puntiagudas de guerrero, endurecidas en brasas de retama. ¡Ay de mí, que en Mesec debo vivir y habitar en las tiendas de Kedar! Mi alma halló muy larga su permanencia entre aquellos que detestan la paz. Estoy por la paz, pero apenas de eso hablo. Ellos no piensan más que en guerra. Salmo 121. Dirijo la mirada hacia los montes. ¿De dónde me llegará ayuda? Mi socorro me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No deja que tu pie dé un paso en falso.
no duerme tu guardián. Jamás lo rinde el sueño o cabecea el guardián de Israel. El Señor es tu guardián y tu sombra. El Señor está a tu diestra. Durante el día el sol no te maltratará, ni la luna de noche. Te preserva el Señor de todo mal. Él guarda tu alma. Él te guarda al salir y al regresar, ahora y para siempre. San Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Jesús continuó: había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré ante mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió: tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado.